cosas que más debilita al creyente. No es tanto la situación económica, no es tanto la situación política, no es tanto los problemas familiares o los problemas de salud incluso, sino el pecado. Quiero compartir contigo en esta mañana 3 características de una vida victoriosa, del pecado, ¿verdad? El pecado es una realidad con la que el creyente va a tener que lidiar todos los días de su vida, terrenal. No va a haber un momento en el cual usted y yo digamos, estoy libre de pecado, por lo menos de este lado de la eternidad. Eso no va a suceder. Siempre, en mayor o en menor medida, usted y yo, en diferentes áreas, cada uno tiene sus luchas propias, estaremos lidiando y batallando siempre contra el pecado. Sin embargo, Dios, a través de su misericordia y por medio de Cristo Jesús, nos ha dado el camino, la solución para poder, a pesar de la realidad del pecado, poder vivir vidas victoriosas. Acompáñame por favor al libro de Romanos. Algunos le llaman a Romanos el Evangelio de Pablo, ¿no? Y con mucha razón, porque Romanos es una exposición tremenda del Evangelio. Vamos a Romanos, o al Evangelio de Pablo, como usted quiera llamarle, no hay problema. Romanos 8, del verso 12 al 17. Si lo tiene, hermano, hágamelo saber. Así confirmo que está vivo. Romanos 8, del 12 al 17. Así confirmo que está vivo, decía, y aquí, con su mente aquí, ¿verdad? Romanos 8, verso 12 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. La iglesia dice: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Y por supuesto que eres digno de que vivamos vidas santas, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Ayúdanos en esta constante lucha contra el pecado que tenemos, para que podamos aferrarnos de las promesas y de las bendiciones que tú ya nos has dado en Cristo Jesús, para poder vivir una vida victoriosa. Que tu iglesia sea una iglesia victoriosa, que tu iglesia sea una iglesia, Señor, santa, que tu iglesia sea una iglesia madura, que podamos crecer y madurar a la semejanza del Hijo de Dios por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo nos muestra, hermanos, que en la vida cristiana hay una constante tensión, una constante lucha entre el pecado y, más allá del pecado, realmente la naturaleza pecaminosa que tanto Pablo tenía como usted y yo también tenemos, y el deseo de hacer la voluntad del Señor. Es decir, si usted es un creyente en Cristo Jesús, en usted hay una batalla constante entre su naturaleza pecaminosa que nos inclina, que nos lleva, que siempre está deseosa, presta para hacer la voluntad de la carne, y la naturaleza espiritual que hemos recibido por el nuevo nacimiento, esta capacidad que tenemos de querer ahora obedecer a Dios, amar a Dios y servirle. Pablo, usted ya lo conoce seguramente de sobra, y si no puede leerlo en casa, Romanos capítulo 7, grafica esa tensión, esa lucha. Llega a un punto, Pablo, de decir: realmente yo no entiendo lo que pasa en mí, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero amar a Dios, quiero servirle, quiero obedecerle, pero veo otra ley, dice, mis miembros, en mi cuerpo, que me lleva a hacer lo malo. Y tan intensa es esa batalla, y a veces yo caigo derrotado ante esa naturaleza pecaminosa, que no me queda otra cosa, estoy parafraseando a Pablo, ¿verdad? Que no me queda otra cosa que decir: miserable de mí. Soy un miserable.
Soy un miserable porque quiero hacer lo bueno, pero no puedo. En mí está el deseo, pero no está el poder para hacerlo. Y no hay nada más terrorífico que eso, ¿verdad? Querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Pablo termina diciendo al final del capítulo 7, más gracias damos a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús vino a esta tierra a vivir una vida perfecta, a vivir como el hombre debe vivir, debía haber vivido, como debió vivir, como era el hombre tal cual había sido diseñado por Dios, un hombre perfecto, un hombre maduro, un hombre obediente a Dios al 100%. Cristo vivió de esa manera y fue entregado a la cruz del Calvario por nuestros pecados, murió ahí recibiendo la ira de Dios, resucita al tercer día, pero con su muerte y resurrección gana para nosotros la posibilidad de que podamos ser perdonados, de que podamos ser salvos, de que podamos recibir esta nueva vida. Y entre las muchas cosas que recibimos cuando nos hacemos creyentes es el Espíritu Santo, que luego vamos a verlo. Y Pablo inaugura el capítulo número 8 diciendo esto. Lo primero, diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que nuestra lucha ahora ya no es si por ser salvo o no ser salvo, por si ser condenado o no. Ese no es el problema del creyente. El problema del creyente ahora es mantenerse en comunión con Dios o no, en esa lucha constante contra el pecado. Ya no hay condenación para el creyente. Eso es una verdad clarísima de las Escrituras. Pero lo que sí puede haber, hermanos, es disciplina del Señor. Lo que sí puede haber es consecuencia del pecado. Y eso justamente es lo que Pablo quiere evitar y es lo que Pablo enseña en este capítulo 8. Si el capítulo 7 es conocido como el capítulo del fracaso, ¿verdad?, espiritual, el capítulo 8 es conocido como el capítulo de la victoria. La victoria en la vida cristiana. Y la victoria en la vida cristiana es la victoria en el Espíritu, la vida en el Espíritu. El capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu. Pablo incorpora este concepto del Espíritu Santo. Digo concepto, a pesar de que es una persona. O sea, el concepto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente como una variable que antes no existía. Antes el creyente, el incrédulo, no tiene el Espíritu Santo. Antes de yo conocer a Jesús, yo no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Ahora, como creyente, yo tengo al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice la palabra, mora en mí. De tal manera que si yo no tengo al Espíritu de Dios, yo no soy de Cristo. Si soy de Cristo, tengo al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí en esta mañana? Si soy de Cristo, tengo al Espíritu Santo. Está morando en mí, está viviendo en mí. Y dice Pablo también que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús está en mí, el Espíritu de Dios, dice, me vivificará, me santificará. El Espíritu de Dios ejerce una presencia positiva en mi vida, porque la idea es que va conformándome a la imagen del Hijo de Dios en ese sentido, y gracias a todas esas maravillas que Dios ha hecho, dice Pablo, y empieza diciendo, somos deudores. Somos deudores. No al pecado, dice Pablo. No a la carne, no a la muerte, no al infierno, sino somos pecados ¿a quién? Somos deudores ¿a quién? A Dios. Porque Dios nos salvó, ¿verdad? Él nos salvó, Él nos compró en Cristo. No solamente Él nos compró en Cristo, Cristo pagó en la cruz lo que nosotros no podíamos pagar. Yo no podía pagar por mis propios pecados, Cristo lo hizo por mí. Pablo también dice en el Evangelio, en Romanos capítulo 8, que lo que era imposible para la ley, ¿no?, por cuanto era débil por la carne, Cristo, en semejanza de carne, condenó al pecado, ¿verdad? Quiere decir, Cristo obedeció la ley. Cristo cumplió lo que usted y yo no podíamos cumplir. Y eso es absoluto. Cristo entonces nos rescató de la condenación de la muerte, del pecado. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Entonces Pablo dice, somos deudores. Somos deudores. Mi actitud debe ser una actitud de gratitud. No la actitud de aquel que piensa pagar, porque es imposible que usted y yo le podamos pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que más molestan a las personas es deber, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta deber? Porque el deber genera una obligación. Tengo un compromiso con la persona a la que debo, a la persona o la institución a la que debo, ¿verdad? De alguna manera hay un lazo que me une a esa persona o a esa institución a la cual yo le debo. Y a nadie le gusta deber. Pero la verdad es que usted y yo le debemos a Dios. Le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos el hecho de que ya no estamos en condenación, le debemos el hecho de que tenemos ahora vida eterna. Por supuesto,
Dios no espera que paguemos, porque eso es algo imposible de pagar. Es imposible que usted y yo podamos pagar la enorme deuda que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Pero entonces mi respuesta, ¿cuál debe de ser? La de una eterna y constante gratitud. Amén. La de eterna y constante gratitud al Dios que me perdonó, al Dios que me libró. Entonces la primera actitud que yo debo de tener cuando me pongo a pensar en cómo puedo vivir una vida victoriosa es cuál es la actitud de mi corazón. La actitud de mi corazón debe ser la de una eterna gratitud para con Dios. Yo quiero estar agradecido con Dios, porque Él me libró, Él me perdonó, Él me salvó y Él me ha dado, como dice Pedro también en sus cartas, todo lo que yo necesito para la vida y la piedad. Dios me ha dado, y a usted también, y a todo creyente, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El gran problema del creyente es cuando tiene una percepción sobrevalorada de sí mismo. Y no tenemos esa actitud de gratitud. No tenemos esa actitud de que estamos agradecidos para con Dios. No tenemos ese entendimiento de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Él. Y pensamos de alguna manera, consciente o inconscientemente, de que nuestras propias fuerzas, o nuestra propia juventud, o nuestro propio temperamento, o nuestro propio carácter, podemos vivir una vida que a Dios le agrada. Déjame decirte que el Señor y la vida se van a encargar de enseñarnos de que eso no es cierto. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir una vida victoriosa en nuestras propias fuerzas. Podremos hacerlo durante un tiempo, podemos pensar que lo estamos haciendo durante un tiempo, pero realmente, como lo vamos a ver en un momento, la carne es poderosa. La carne es un enemigo poderoso, hermano. Mira que ha hecho caer ministerios. Mira que ha hecho dividirse iglesias. Mira que ha destruido a hombres de Dios. La carne es poderosa, hermano. La carne es un enemigo poderoso al cual no se le puede menospreciar. No se le puede tener en poco. Hay que tenerle presente. No para temerle, no para tener una especie de pavor o una especie ahí de terror, pero sí para saber quién es el enemigo y cómo podemos vencerle. Y una de las primeras cosas que dice Pablo y la primera característica para poder vivir una vida cristiana victoriosa es que estamos o somos empoderados por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Mira lo que dice los versos 12 y 13. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a quedarnos ahí un momento. Somos deudores a Dios, dice Pablo, no para que vivamos conforme a la carne. Usted recuerda, la deuda que genera un compromiso. La deuda genera un compromiso, una obligación, un lazo. Pablo dice, creyentes, no vivamos como deudores a la carne, como si que le debiéramos algo a la naturaleza pecaminosa, como si generáramos un lazo, un vínculo con la naturaleza pecaminosa, una obligación con las cosas de este mundo. Pedro decía en 1 Pedro capítulo 4, basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que el incrédulo hace en su deleite, ¿verdad? Para emborracharse, para tomar, para vivir en su carne, para hacer lo que sus ojos quieren, lo que su corazón quiere. Ya viviste como incrédulo, ya te gozaste, entre comillas, en los deleites de la carne, ya. Este es el tiempo ahora para buscar a Dios. Si Dios te ha salvado, si Dios realmente te ha transformado, si realmente tú has conocido a Cristo Jesús y has tenido un encuentro personal con Él, este es el momento para vivir de una manera diferente. Pero Pablo lo dice de otra manera, ¿verdad? No seamos deudores a la carne, no establezcamos un lazo con la carne, no tienes ninguna obligación con la carne, ni con el mundo, ni con Satanás, ni con nadie. ¿Por qué? Porque Dios ya te redimió, ya te compró. Yo ya no tengo, usted ya no tiene ningún lazo, ningún vínculo, ninguna obligación, véanlo de esa manera, con Satanás, con el mundo o con la carne, con nada de esas cosas. No tenemos que hacerlo así. No somos deudores a la carne, por lo tanto, no vivamos, dice, conforme a la carne. Ahora, es interesante que Pablo menciona la carne, no el pecado, ¿no? Pablo no dice no vivan conforme al pecado. Pablo dice no vivan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne es el motor del pecado. El pecado es la acción, es el hecho, es el pensamiento, es el sentimiento. La carne es lo que lo impulsa. ¿Qué cosa es la carne, hermanos? La carne es, según la Biblia, tiene dos acepciones, ¿verdad? Uno es simplemente la materia de la cual estamos hechos, carne y hueso, ¿verdad? Músculos, tejido, etc.
Y la otra acepción es la naturaleza pecaminosa apartada de Dios. Es decir, la condición en la que yo he nacido y la que usted ha nacido también. Hemos nacido en la carne. Somos humanos, seres humanos, pecadores, y tenemos una naturaleza pecaminosa que está constantemente inclinada a hacer lo malo. Esa es la carne. Esa es la carne. Entonces Pablo dice, no seamos deudores, ¿a quién? A la carne, a ese motor que nos impulsa a hacer lo malo. Entonces Pablo, así de una sola, a rajatabla por así decirlo, establece una división en la iglesia entre los creyentes. Él dice, hay creyentes que viven conforme a la carne. Y hay creyentes que viven conforme al Espíritu. No hay punto medio para Pablo. Es decir, en esta mañana los que estamos acá reunidos, espero de todo corazón que todos estemos viviendo conforme al Espíritu. Pero probablemente no lo sé. El punto es, Pablo dice, hay creyentes que viven conforme a la carne. Que tienen una obligación, que han establecido un lazo, que actúan como deudores a la carne. Tienen un lazo con la carne. Tienen un lazo con esto. Hay creyentes, y espero que estemos allí, la mayoría o todos, que estamos luchando por vivir conforme al Espíritu de Dios. Que vivimos en esa tensión, pero estamos tratando de agradarle a Dios. Pablo dice, no establezcas un lazo, un vínculo con la carne, porque eso te va a llevar a vivir conforme a la carne. Una cosa es que yo pueda en un momento reaccionar en mi carne, que tampoco está bien, ¿verdad? Tampoco está bien. Pero otra cosa es vivir conforme a la carne. Es decir, cuando el darle prioridad a mi naturaleza pecaminosa se vuelve un estilo de vida. Eso es vivir conforme a la carne, ¿verdad? Ya no solamente es una eventualidad, ya no es solo un momento que, caramba, se me salió el mal carácter o reaccioné mal, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo digo, Señor, perdóname, y ya está. Pero si sigo en ese tren, en ese carril, y continúo, se vuelve un estilo de vida, en el cual constantemente yo ya estoy viviendo, pensando, sintiendo y decidiendo como si tuviera un vínculo, una obligación con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Pablo dice entonces, no establezcas un lazo con la carne. No vivas, no hagas un estilo de vida de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no debo de hacerlo, hermanos? ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero vamos a notar algunas de ellas. En primer lugar, la carne, la naturaleza pecaminosa, no puede agradar a Dios ni quiere agradar a Dios. La carne quiere agradarse a sí misma. La carne quiere agradarse a sí misma, no quiere agradar a Dios. La carne se rebela contra la voluntad de Dios. Dios dice, hay que vivir de esta manera. La carne dice, ¿por qué? No. ¿Por qué? No quiero. Yo quiero vivir de esta manera. La carne es irrespetuosa, es desobediente, no quiere obedecer a Dios, no quiere ceñirse a la voluntad de Dios. La carne se expresa, ¿verdad? Alguien dice, si usted, el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Amén. Si usted es un buen creyente, se va a notar, eventualmente. Porque el árbol bueno da frutos buenos. Y el buen creyente se va a conocer, se va a poder ver con el tiempo, en las obras, en las cosas que hace, en cómo vive, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. De la misma manera, el que vive en la carne también se evidencia. Pablo dice en Gálatas 5:19, ¿verdad? El famoso pasaje que habla acerca de las obras de la carne. Y es otro concepto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la carne. Una cosa es la carne, una cosa son las obras de la carne y otra es el pecado. Amén. La carne, ¿qué cosa es? La concupiscencia, también es otro sinónimo. La concupiscencia, la maldad, el deseo pecaminoso, la naturaleza pecaminosa que quiere hacer su propia voluntad y se expresa, se deja ver a través de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne.
adulterio, ¿verdad? ¿Qué es el adulterio al final? Tengo a mi esposa, pero digo, yo quiero más, pues. Ya no quiero esa mujer, quiero otra, ¿verdad? Pero no es lo correcto, porque dice Dios que no es lo correcto, pero no me importa, yo quiero otra. ¿Ves? La naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que quiere hacer. Adulterio, fornicación, no vamos a describir todas, si no nos pasaremos mucho tiempo, pero usted entiende la idea, ¿verdad? Fornicación, o sea, inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, o sea, división, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la carne, las obras de la carne, o la carne se expresa en obras, estas obras ya las hemos escrito aquí, todas estas cosas son obras de la carne. Es la manera como la carne se manifiesta. Y esta manifestación, cuando llega a hacerse palpable, cuando cometo el acto, o el pensamiento, o el sentimiento, eso es el pecado, ¿no? Santiago enseña, ¿verdad? Nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia naturaleza pecaminosa es atraído y seducido. Y una vez que esta concupiscencia, esta naturaleza pecaminosa, este deseo malvado, se consuma, da luz al pecado. Y el pecado a la muerte. ¿Ves? Así se va entendiendo todo. Muy bien. Entonces, recuerda, Pablo dice, hay creyentes que viven conforme a la carne. Es decir, están satisfaciendo su naturaleza pecaminosa constantemente. Están actuando, están viviendo con actitudes y comportamientos y decisiones y palabras que caen dentro de lo que Pablo dice que son las obras de la carne. Y vuelvo a repetir, que en algún momento pueda pasar eventualmente en tu vida o en la mía, es parte de la tensión en la que vivimos. El problema es cuando eso se vuelve un estilo de vida. El problema es cuando se vuelve un estilo de vida. La carne entonces es la naturaleza humana caída, sin Dios. La carne es el motor detrás del pecado. La carne quiere complacer su propia maldad. La carne puede dominarnos en diferentes circunstancias. La carne manifiesta tarde o temprano una rebeldía contra Dios. Y dice Pablo, si vivimos conforme a la carne, si lo hacemos un estilo de vida, si estamos constantemente viviendo en este desconocimiento, en esta rebeldía, en esta desobediencia a la voluntad de Dios, dice, nos lleva a un proceso de deterioro constante. Eso es lo que es más peligroso, hermanos. No solamente es peligroso por las consecuencias del pecado, que, valgan verdades, van a ser graves o más pequeñas, dependiendo pues del pecado que cometan. No es lo mismo que yo, no sé, me discuta con mi mujer y le hable mal, a que le engañe con otra mujer. No es lo mismo. Las consecuencias son diferentes. Es pecado igual. Ojo, no estoy justificando ni trivializando el pecado. Son pecados, pero las consecuencias son diferentes. El punto es que si yo persisto, y eso es lo peligroso y eso es lo que a veces no entendemos, cuando el creyente no está peleando, no está luchando, es decir, se rinde, ya deja de pelear, ya deja de confesar su pecado, pedir perdón a Dios, buscar a Dios. Cuando ya nos dejamos, entramos en un deterioro terrible. El corazón se endurece, la mente se va entenebreciendo, y mira lo que dice Pablo: si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Déjame contarte algo. En el idioma original, Pablo hace algo bien interesante con esta palabra moriréis. Está en infinitivo y en presente. ¿Qué significa? El que vive conforme a la carne ya está muriendo. El que vive conforme a la carne, dice Pablo, ya está muriendo. ¿Cómo? Si yo me siento más vivo que nunca, ¿no? Espiritualmente hablando, estás muriendo, estás deteriorándote, el corazón se endurece. ¿Qué significa esto? Que la siguiente vez que quieras orar, te va a ser más difícil que antes. Que la siguiente vez que quieras buscar a Dios,
te va a ser más difícil. Y si persistes ahí, más difícil y cada vez más difícil. ¿Por qué? ¿Porque Dios ha perdido poder? ¿Porque la oración perdió efectividad? No, es que mi corazón se está endureciendo cada vez más y más. La mente se va entenebreciendo cada vez más y más. Me voy apartando, lo que conocemos los creyentes en la jerga cristiana como enfriarnos, ¿verdad? Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Hoy me estoy enfriando, ¿no? Y eso no es broma, no es burla. O sea, me estoy enfriando significa mi corazón se está endureciendo. Estoy empezando a coquetear nuevamente con las cosas del mundo. Lo que antes yo no podía tolerar porque yo ya me había apartado de esas cosas, ahora de pronto me gusta otra vez. Y otra vez empiezo a retroceder sobre mis pasos para regresar a la vida de la que Dios me sacó. Pablo dice entonces, si vivimos conforme a la carne, ya estamos muriendo. Ya estamos experimentando este proceso de deterioro, que es una realidad en la vida de muchos creyentes. Pero todo empieza cuando yo dejo de pelear. Dejo de pelear. Hermano, nadie es perfecto. Ni usted ni yo. Nadie va a poder decir estoy libre de pecado. Soy santo completamente. Eso no es cierto. Pero lo que usted nunca y yo nunca debemos dejar de hacer es pelear. Pelear por la santidad. Pelear por el pecado. Por luchar contra el pecado. Es decir, pedirle perdón a Dios. Orar. Recuerda lo que te dije al inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que más fortalece a un creyente? Son las pruebas. ¿Y qué es lo que más le debilita? El pecado. ¿Y cuál es el remedio para el pecado? La confesión del pecado. Cuando yo doblo mis rodillas, me pongo a orar y digo, Señor, perdóname. Perdóname, ayúdame. Vamos a orar, voy a buscar a Dios para pelear contra este enemigo que no está fuera de mí, está dentro mío. El problema es cuando el creyente comienza a decir, no, es que él me habló, me miró, me dijo, me trató, mira lo que vi, mira lo que hicieron, por eso yo peco. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted no puede controlar lo que otros hacen. Yo no tengo responsabilidad sobre lo que usted pueda decir o hacer. Yo tengo responsabilidad sobre lo que yo reacciono al saber eso. Cada creyente tiene responsabilidad sobre su propio pecado. No por el pecado de otro. Amén. Entonces, yo tengo que pelear y entender, querido hermano, que te pueden hacer, te pueden decir, pueden actuar, puedes ver, puedes estar pasando un momento de prueba, incluso de angustia económica, de enfermedad física, pero eso no es justificación para pecar. Mira a los creyentes de las naciones no alcanzadas. Yo no veo a nadie allí con mucho dinero. Yo no veo a nadie allí con pocos problemas. Yo veo gente que todos los días casi se juegan la vida. Que cada día no sabes si el día que viene vas a seguir vivo o vas a estar muerto. Que son perseguidos, que son odiados hasta por sus propios familiares. Imagínate que tu padre y tu madre te voten y te rechacen y no te quieran ni ver porque eres cristiano ahora. ¿Verdad? Hace un tiempo atrás vimos un testimonio de un hermano. Y acá lo veíamos, ¿no? Y él se había quedado sin comida, no tenía nada. Y no podía ni siquiera salir a trabajar porque lo perseguían, ¿no? Y Dios le envió 2 varones que le dieron dinero para que pudiera comer. Pero más allá de ese testimonio, el punto es que pasan hambre, pasan dificultades. ¿Y cómo los ves? Fuertes. Espiritualmente hablando. Fuertes. Con gozo. Es que es un gozo que viene del cielo. No es el gozo por las bendiciones materiales. Es el gozo que viene de estar en buena comunión con Dios. Hoy, el creyente está más preocupado en qué va a vestir o en qué va a comer que en su relación con Dios. Hoy el creyente está más preocupado en cómo va a llegar a fin de mes que en su relación con Dios. Y eso me causa insatisfacción. Porque, hermano mío, nada en este mundo satisface a un cristiano. Solo Dios. Solo Dios es la satisfacción del alma del creyente. Pero cuando yo estoy pensando, atribulado,
con rencor en mi corazón, con angustia, con falta de perdón, con la exagerada preocupación, porque hay una cierta preocupación, hay un cierto pensamiento de nuestra vida, de las obligaciones que tenemos, que no está mal, que no es pecaminosa, pero hay una exacerbada preocupación por las cosas materiales que me hacen olvidar o me hacen tomar decisiones que están contra la voluntad de Dios. Y entonces no encuentro paz. Y dice Pablo, voy muriendo, me voy deteriorando. Por eso, hermanos míos, hoy hay tantos cristianos que no tienen gozo. Tantos creyentes que de verdad uno lo mira y dice, caramba, si tú eres creyente, y si eso es ser creyente, yo no quiero ser creyente. Porque no hay gozo, porque no hay paz, porque estamos descuidando nuestra relación con Dios, que es lo más importante, es lo primero. La buena noticia, hermano, la buena noticia es que Dios nos ha dado un precioso regalo para ya no vivir dominados por la carne. Tenemos un poderoso aliado y Él se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es quien mora en los creyentes, quien nos habilita para poder hacer la voluntad de Dios. Y miren lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿dónde estaba? Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ya sabemos, estamos muriendo. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviremos. A ver, acá hay que observar varias cosas. Primero, el Espíritu Santo es el agente por medio del cual obtenemos la victoria. No dice que Él va a matar las obras de la carne. No. Dice, por medio de Él, tú debes matar las obras de la carne. Amén. No dice que Él lo va a matar por ti, porque esto no es magia. ¿Y por qué? Si Dios podría hacerlo. Sí, por supuesto que Dios podría hacerlo. Dios podría hacer así y convertir a un nuevo creyente en un Pablo. Así. Él lo podría hacer. Tranquilamente. Él podría solo compensar, hacer que yo me vuelva un cristiano maduro. ¿Por qué no lo hace? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque en la sabiduría de Dios, hermano, la carne nunca va a desaparecer de nuestra vida. ¿Por qué? Para llevarnos a depender de Dios. Porque si yo fuera un cristiano perfecto, sin lucha, sin pruebas, sin nada de eso, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿No tiene sentido? Muchos cristianos viven como si fueran supercristianos, ni oran, ni ayunan, ni nada, pero necesitamos realmente. Necesitamos en la voluntad de Dios es que así sea. Él no es quien mata las obras de la carne, somos nosotros quien debe hacerlo. Mira lo que dice y cómo cambia Pablo la palabra, una palabrita cambia todo. Pablo dice que no vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Pero dice que por el Espíritu matemos ¿qué cosa? No la carne, las obras de la carne. La carne no va a morir mientras sigamos vivos. La carne no va a morir mientras sigamos vivos. La carne siempre estará presente con nosotros. Es ese enemigo, es ese Rubén con un corazón malvado que no quiere obedecer a Dios, que siempre está ahí agazapado, esperando a la primera oportunidad que me descuido. Claro, es ese enemigo que tú tienes dentro de ti. No está afuera, no está en la esposa, no, está en ti, eres tú mismo. Soy yo mismo que estoy dentro mío, suena raro, agazapado esperando, ya te vas a descuidar. Ya te conozco ya te conozco, bacalao. ¿Verdad? Yo te conozco. El sábado, el domingo, uy, te pones como un santito. Yo te conozco. El lunes vas a ver. Ahí te voy a ver. Y el lunes te levantas. Ya, listo, ahora sí. Estoy seguro que ni vas a orar, ¿ves? No oraste. No leíste la Biblia. Ya. Ahora sí. ¿Verdad? Es ese enemigo que está ahí. Pablo dice, el Espíritu Santo no va a matar la carne, sino las obras de la carne. Interesante porque literalmente dice las obras del cuerpo.
No dice las obras de la carne. Literalmente en el griego es las obras del cuerpo. ¿Por qué? Y yo me estaba rompiendo la cabeza. ¿Por qué Pablo lo hace tan complicado? ¿Por qué no pone las obras de la carne nomás? ¿Por qué pone las obras del cuerpo? Porque el cuerpo es el vehículo de la carne. El cuerpo es el vehículo de la carne. Usted ha sido redimido en su parte inmaterial, en su alma, en su espíritu, pero no en el cuerpo todavía. Esto todavía está vendido al pecado. Amén. Por eso es que usted se debilita y se enferma y muere. Porque mi carne, mi cuerpo todavía está vendida al pecado. Soy salvo en ese sentido, en esperanza todavía. Ya, en la glorificación, ya, mi cuerpo será completamente revivido, pero de ese lado todavía no. Mi cuerpo todavía sigue batallando. En mi cuerpo, en mi carne, están los impulsos, las pulsiones. Con la carne no se puede razonar, hermano. Son impulsos. Es decir, y por eso entendemos cómo pensaba Pablo. Yo sé que reaccionar mal es pecado. Yo sé que airarme y enojarme es pecado. Pero sí o no que lo hago. Lo hago. Aunque sé que no debo hacerlo. ¿Por qué no puedo controlarlo? Porque es un impulso. Es un impulso, es una pulsión. Aquel que lucha contra la inmoralidad sexual, por ejemplo. No tienes que decirle que la pornografía o que la inmoralidad sexual es pecado. O sea, ya lo sabe. Ya lo sabe. Pero lo hace. ¿Por qué? Porque es un impulso. Cuando vivimos por impulsos, es vivir por la carne. Como la hermana, ¿verdad? Que la conocían como la lengua más rápida del viejo oeste. Acá sería la lengua más rápida de San Juan de Lurigancho. No creo que haya acá, no creo. En otro distrito. El punto es que la hermanita sabe que murmurar es pecado. Pero la lengua le pica. Y apenas se entera de algo, le pican las manos y la lengua para... Impulso, es un impulso. Que no se puede controlar humanamente hablando, no se puede, es imposible. Porque es parte de ti, no es algo externo. No es algo que te obliguen a hacer, porque si te obligan a hacer tú puedes resistirte, pero está dentro de ti. Es parte de ti, tú quieres hacerlo. Pablo dice, esta lucha es a muerte. No dice Pablo que por medio del Espíritu tú convenzas a la carne, pues no, le hables y le digas, mira Rubén, tranquilízate, por favor, contrólate, ¿verdad? Tú no puedes razonar con la carne. Tú no puedes decirle a la carne, a ver, ya mira, te doy lunes y martes para que peques, ¿ya? Y del miércoles a domingo déjame vivir bien para Dios. ¿Ok? Ok. No, tú no puedes razonar con la carne. Con la carne no se razona, no entiende, no razona, no hace pactos, lo quiere todo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Lo quiere todo. Por eso Pablo dice, tienes que matarla. No a la carne, las obras de la carne, porque la carne nunca va a desaparecer. Es una abierta lucha a muerte. Por medio del Espíritu Santo debemos matar las obras de la carne. Recuerda, porque si no mato las obras de la carne, ya estoy muriendo. ¿Notas eso? Si no la mato, igual yo ya estoy muriendo. Yo puedo no hacer mi trabajo y no pelear por mi santidad, no pelear por mi comunión con Dios. Ok, pero el pecado hace su trabajo. Él ya está trabajando. Él ya me está matando. Yo puedo flojear, la carne siempre trabaja. Yo puedo decir, bueno, Señor, mira ya, el próximo mes me consagro. Ok, la carne no tiene horas, no tiene día de descanso. La carne trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o tantos días del mes, los 365 días del año. Todo el tiempo ella está matándome, está haciéndome regresar, involucionar hacia lo que Dios no quiere. Entonces, por eso Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué significa esto?
Es una frase para pensar. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿ok? Entiendo que es el Espíritu el agente que me va a ayudar a matar las obras de la carne, pero ¿cómo? Si Él no lo hace, lo voy a hacer yo. ¿Cómo? El Espíritu Santo me empodera, me da la capacidad de diversas maneras. Vamos a verlo a través de su guía, de su palabra, de su poder, para yo poder ser fortalecido. Pablo decía a los colosenses que él doblaba sus rodillas para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior, que es otra manera de decir nuestra naturaleza espiritual, la que se opone contra la naturaleza carnal. La naturaleza carnal ya es fuerte y este mundo se encarga de fortalecerla día con día. Lo que yo necesito fortalecer es mi naturaleza espiritual, ese hombre espiritual, ese Rubén que Dios ha salvado y que sí, él sí quiere amar a Dios, quiere obedecerle, quiere hacer su voluntad y que está en constante batalla con el que no quiere. Parece loco, ¿no? Parece que estuviera yo loco, dos personas viviendo dentro mío. Pero es así, son dos naturalezas. Es la naturaleza espiritual y la carnal. Hay un Rubén que quiere hacer la voluntad de Dios y uno que no quiere. Hay uno que quiere orar y hay otro que no quiere. Hay uno que quiere agradarle a Dios y otro que no quiere, que odia hacer la voluntad de Dios. Sí, en mi pastor, sí, en mí también. Hay un Rubén que no quiere congregar, que no quiere orar, que no quiere ayunar, que no quiere leer la Biblia, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere deleitarse en su pecado, que quiere abrazar el pecado, que quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios, que no le importa, además, que ni respeta a Dios, que no le interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Existe eso entre ti? Existe, hermano. Existe. Dentro tuyo y dentro mío. Y en la medida en que yo fortalezca ese hombre interior para que no tome el control de mi vida, en esa medida entonces yo, dice Pablo, voy a encontrar esa vida plena que Dios prometió a sus discípulos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre. Segunda bendición. Primera era empoderados por el Espíritu Santo. Segunda, guiados por el Espíritu Santo. Para vivir en amor y en confianza. ¿Qué significa esto? Dios, el Espíritu Santo, quiere guiarnos. Y Él siempre nos va a guiar a la verdad. Él siempre nos va a guiar a la verdad. Es esa voz de nuestro interior que nos dice, Rubén, ¿qué haces acá tonteando? Ponte a orar. Rubén, ¿te has levantado? ¿Por qué no le das gracias a Dios? Rubén, mira, no hay nada que hacer o estás ahí tonteando. ¿Por qué no pones a leer la Biblia? ¿Por qué no te pones a meditar? Rubén, le has respondido mal a tu esposa, pídele perdón. ¿Has oído esa voz? Espero que sí, porque es la voz del Espíritu Santo hablándote. Es la voz del Espíritu de Dios guiándote, guiándonos a toda verdad, guiándonos a hacer lo que Dios quiere. Y ahí está la batalla, ¿no? No, pero ¿por qué no vamos a pedir perdón? Sí, y ahí empezó. Rubén, pide perdón, como Cristo te perdonó. Pide perdón. Ok, Señor. ¿Ya ves? ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. ¿Qué pasa si yo ignoro esa voz? ¿Qué va pasando si yo ignoro esa voz? Esa voz se va apagando. Por eso Pablo decía, no apaguéis el espíritu. No entristezcáis al espíritu. Cuando yo empiezo a resistirle, es más, tú tienes un amigo, ¿no? Sales con tu amigo. Y tu amigo lo único que hace es hablar de él nomás. Nunca te pregunta nada. Habla y habla y habla y habla y habla. Y nunca, ni siquiera te pregunta cómo estás. Nada. Habla y habla nomás. Llega un punto en que dices, caramba, acá estoy pintado, ¿no? O sea, ¿o no? ¿Sí, verdad? La voz del Espíritu se va apagando. Voy endureciendo mi oído para no oír lo que Dios quiere decir. El Espíritu Santo nos quiere guiar, Él es el Espíritu de santidad. Él guía, conduce y dirige a los hijos de Dios hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios manda. Y cuando yo me someto, digo, Señor, ok, voy a oír tu voz, voy a obedecer lo que estás diciéndome.
que puedo oírlo, ¿verdad? Como una voz en mi mente, como una inclinación en mi corazón, como una carga, ¿no? A veces algún creyente me ha dicho, hoy día tengo una gana de orar. Hazle caso, es la voz del Espíritu de Dios, que no tiene que ser necesariamente una voz audible. Haz caso a esa inclinación, ese sentir. Me levanto, digo, domingo, a ver, unos chicharroncitos, me voy al mercado porque quiero comer un ceviche, de ahí veo mi fútbol, o me voy de paseo. El Espíritu Santo me dice, a la iglesia. Entonces yo estoy entre decidir o no. Y así cualquier otra circunstancia de la vida, ¿verdad? Un miércoles de oración, un día de oración, en la noche antes de dormir, ¿verdad? Rubén, ¿por qué no oras un ratito? Sí, ya voy, Señor, ya voy. Son las 1 de la mañana, Rubén. Sí, ya. Hay gente que se acuesta con el celular ahí en la mano, ¿no? Ahí. Ya me acosté, dice, ¿no? Estás así, estás echado, pero estás con los ojos así como lechuza ahí. La tecnología está fuerte, hermano, ¿verdad? Imagina que hace un ratito que estaba leyendo el texto, abro la Biblia y hago así. Imagínate, ¿verdad? En vez de hacer así, hago así. Como si la Biblia se va a deslizar. Dios nos quiere guiar, hermano. Quiere que nos sometamos al Espíritu Santo. Para que nuestros pensamientos, caminos, actividades, disciplinas comiencen a fortalecerse según lo que Dios quiere. Él nos va a empoderar. Él nos va a guiar porque Dios quiere que usted y yo vivamos un estilo de vida que honre al Padre Celestial, ¿no? Que vivamos como creyentes, como dice la palabra. El creyente que vive en pecado entonces está muriendo actualmente, no se ha sometido al Espíritu Santo y por ende, obviamente, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué lo guía? Según lo que hemos visto, ¿qué lo guía entonces si no es el Espíritu de Dios? Sus propios impulsos pecaminosos. Es lo que me guía. Querido hermano, ¿qué te guía? ¿Qué voz oyes? ¿La voz del Espíritu de Dios? ¿O mi propia carne, ¿no? Mi propia voz. Muchos creyentes piensan equivocadamente que vivir haciendo la voluntad de la carne es vivir la verdadera libertad. Piensan que someterse a Dios es un castigo, ¿no? Me va a quitar lo bueno de la vida. Va a ser una vida aburrida. Va a ser una vida limitada, ¿no? Yo no quiero límites, quiero ser libre, ¿no? Eso de la libertad, hermanos, es una fantasía. No existe esa verdadera libertad. El único ser verdaderamente libre es Dios y nadie más. Todos los demás estamos limitados. No somos libres. Yo no puedo volar si quisiera. Amén. No puedo vivir 500 años si quisiera. No puedo. Estoy limitado. A mi propia naturaleza, a mis condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad, eso no existe. Lo que la gente quiere es hacer lo que ellos quieren y no tener consecuencias. Pero eso no existe. Eso no existe. El creyente que se somete al pecado y por ende no se está sometiendo a la dirección de Dios, está sujeto al dolor, vergüenza, culpa, tristeza. Recuerda, el pecado nos roba el gozo, nos roba la comunión con Dios, aflige nuestro corazón. Es decir, si yo soy un verdadero creyente, me voy a sentir mal, pues. Me voy a sentir mal. Si no me siento mal y no me interesa, probablemente ni creyente sea. Pero si soy un creyente verdadero, a mí me duele, porque sé que estoy mal con Dios. No necesito que nadie me lo diga. Porque si soy un verdadero creyente, ¿sabes quién me lo dice constantemente? El Espíritu Santo me lo dice constantemente. Rubén, ¿cuándo vas a volver? Rubén, ¿cuándo te vas a arrepentir? Rubén, ¿esta es la manera de vivir de un creyente? Todo el tiempo. Te lo digo porque me ha pasado, hermano. Yo también me he enfriado. Yo también me he apartado de Dios y era una voz que no te la puedes sacar de la cabeza. Todo el tiempo te está diciendo, ¿ya? ¿Cuándo vas a volver? ¿Este es el camino que Dios quiere para ti? ¿Esta es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Si quieres acabar tu vida? ¿Qué pasaría si hoy murieras? Y así, constantemente. El creyente no puede, es una tortura para el creyente, porque el creyente está diseñado para vivir caminando con Dios. El creyente que se aparta de Dios y empieza a vivir en el mundo, de verdad es horrible, porque ya no es un incrédulo, no sirve ni para pecar, ni tampoco para hacer la voluntad de Dios. O sea, está en nada. Es horrible. Es horrible. La oración nos roba el valor para orar y pedir a Dios. Alguien te dice, pero ora a Dios, pídele. Tú dices, sí. Pero estás pidiendo a Dios, ¿verdad?
Hermano, vamos a ayunar. Vamos a orar. Y todos están ahí y tú escuchas, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, están clamando y tú estás, Señor, porque me he endurecido, pues. Ni ideas tengo en la cabeza, ni hasta vergüenza tengo de acercarme a Dios. Porque no he arreglado mi asunto primero con el Señor. Nos roba el valor para orar y pedirle a Dios. Nos roba el vigor espiritual para hacer las cosas que a Dios le agradan. David decía en el Salmo 32, mientras callé, envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades. Lo que alguna vez fue un creyente fuerte, que veía una persona ahí que necesitaba el evangelio, ¡pum! Y le iba a predicar el evangelio, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años, cuando recién me convertí y era más loco, me acuerdo que una vez salimos a predicar con un amigo, nos íbamos al parque universitario con 2 o 3 amigos a predicar, y a mí me mandaron de frente a La Pampa, porque ese es un lugar pesado para predicar. Y ahí nos mandaron, ¿no? Y yo estaba predicándole a no sé quién, me acuerdo ahí, y de pronto vino un ratero, ¿no? A quererme robar. Yo no tenía ni dónde caerme muerto en esa época, hermano, pero no sé qué me vio y me quería robar, ¿no? Y yo no sé qué me pasó, hermano. Yo volteé, lo miré y le dije, tú no me puedes hacer nada, digo. Tú no me puedes hacer nada. Y estaba con su cuchillo, tenía una cosa ahí, una punta ahí. Oye, ¿no sabes que te puedo pincar? Tú no me puedes hacer nada, le dije. Mami, yo sí te puedo hacer algo a ti, le dije. Te voy a predicar el evangelio. Y porque te da valor. Te da un valor, te da un denuedo que no conoces, pues, ¿no? Pero también me acuerdo de épocas en mi vida cuando he estado mal, que ni ganas tienes de testificarle a nadie. O sea, no quieres hablar con nadie, no quieres ni que sepan que eres cristiano. No quieres ni orar, no quieres ni leer la Biblia, ni aparecerte por la iglesia. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es terrible. Nos roba el vigor espiritual, nos pone en situación y nos pone en condición para que Dios nos discipline, ¿no? Cuando el creyente es muy terco, como el niño, pues, ¿no? Como el niño. Obedece. ¡Po! Te hablé. Te dije. ¿O no? Es que es la única manera que entiende ya. Pues no entiende con palabras, pues entiende con golpe. Por el contrario, lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es, mire lo que dice, qué maravilloso. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para vivir en temor, que es la manera como vive el incrédulo, que es la manera como vive aquel que se aparta de Dios, en esclavitud, en temor. No hemos recibido ese espíritu. Hemos recibido el espíritu de divina adopción como hijos, traducción literal, divina adopción como hijos. Es una palabra que Pablo ha usado creo que 5 o 6 veces nomás en el Nuevo Testamento. Divina adopción, pensando en que hemos sido adoptados en la familia de Dios, con los mismos derechos que un hijo natural, un hijo biológico. Usted es un hijo de Dios, somos un hijo de Dios, adoptados en la familia de Dios, por ende tenemos al alcance nuestro toda una serie de recursos dados por Dios para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Así que, siendo hijos, usted y yo tenemos acceso directo al trono de Dios. Y Pablo dice, clamamos, Abba Padre, ¿verdad? Abba Padre, pedimos auxilio, socorro en las tentaciones y en las luchas para poder vencer. Y la Biblia dice que atento está los oídos del Señor al clamor de los justos. ¿Usted sabía eso? Satanás sabe también eso. Por supuesto que también lo sabe. Y no quiere que usted conozca estas verdades. Satanás no quiere que usted sepa que tiene todos los recursos del cielo a disposición de una oración de corazón. Así que, ¿qué hace? Nos distrae con muchas cosas para que no conozcamos las verdades de la palabra. Endurece nuestro corazón con la práctica constante del pecado para que nos volvamos necios y orgullosos y no querramos acudir a Dios. Llena nuestra mente de culpa y vergüenza para que digamos, no, yo no merezco ser un creyente, Dios no me va a escuchar, Dios ya no me ama, Dios ya no me busca. No, nos llena de culpa y de vergüenza cuando no es cierto. La Biblia dice que si corremos a la presencia de Dios, Él nos va a oír. Pero Satanás llena nuestra mente de culpa y vergüenza, nos engaña con verdades, con visiones distorsionadas de Dios, del Evangelio, nos entretiene, nos distrae para que no conozcamos las verdades que Dios nos ha dado como creyentes, que usted y yo sí podemos vivir en victoria, sí podemos vivir en bendición, sí podemos vivir cerca de Dios, sí podemos caminar con Dios cuando echamos mano de los recursos que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, su palabra, la dirección de Dios nos quiere dar
Y por último, la autenticación por el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es el Hijo de Dios, un hijo de Dios, y usted va a recibir las bendiciones de Dios. Versículos 16 y 17, y termino. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted es hijo, dice Pablo, también ¿qué cosa es? Heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengamos en cuenta esto, el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo le quiere empoderar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo le guía en sus decisiones diarias. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tanto, ¿verdad? Digo, amén, 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 amén. Como que bajando, ¿no? El Espíritu Santo le quiere guiar, hermano. El Espíritu Santo le quiere guiar. Yo le animo, ore. Señor, hoy guíame. Hoy sé tú esa voz que me guía, Señor. Hoy sé tú esa voz que me guía. Porque en la vida usted se va a encontrar con momentos de que tiene que decidir en el momento. Y no vas a decir, espérame que me arrodillo y lloro, ¿no? No. Usted tiene que estar orando ya. Señor, ayúdame a decidir con sabiduría. Porque yo no conozco el futuro. Tú sí, Señor. El Espíritu Santo te quiere guiar. Y el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando usted se siente solo, cuando usted se siente abandonado, cuando usted se siente que Dios no le oye, cuando usted se siente que ha cometido tantos errores que ya no hay vuelta atrás, usted se puede parar y hacerle frente a todas las acusaciones, pensamientos, ideas depresivas y todo lo que fuera y decir, un momentito, yo soy hijo de Dios. Y por los méritos de Cristo estoy aquí. Sí, pude fallar, pude equivocarme, pero mi Cristo lavó mis culpas en el Calvario. Lavó mis culpas en el Calvario. Y el Espíritu Santo está conmigo. ¿Y sabes qué va a decir el Espíritu de Dios? Amén. Él es hijo de Dios. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que Dios mismo testifique y diga, sí, Él es hijo de Dios. A veces ¿verdad? A veces se me quiere, pero es mi hijo. Amén. Es mi hijo. Es como cuando tenemos hijos, ¿verdad? Yo con mis hijas tengo faena. Con la menor, con la mayor. Tienen su carácter, tienen su forma de ser. Ya las conozco, son mis hijas. Ya sé de qué picojean. Yo les hablo. A veces me entienden, a veces no. A veces se olvidan lo que les acabo de decir hace un instante. Y les digo, les doy. Las abrazo, les digo, hija, yo te amo y por eso te castigo. Pero jamás te va a faltar un plato de comida en mi casa. Jamás te va a faltar una cama donde dormir. Si tú me dices, papá, ayúdame, yo voy a estar ahí. Y te voy a dar, igualito te voy a dar. Porque quiero que te corrijas, porque tú eres mi hija, pues. Tú me representas, el día que no esté, tú llevas mi nombre. Tú eres mi hija, tú tienes que reflejar mi carácter. Pero te voy a dar, porque te amo. ¿Verdad? ¿No somos iguales nosotros como creyentes? ¿No somos iguales también como niños muchas veces? ¿Nos olvidamos lo que Dios nos acaba de enseñar hace un instante? ¿Queremos que nos recuerden una y otra vez? Claro que sí. Desobedecemos, fallamos, claro. Pero Dios te dice en esta mañana, nunca dejarás de ser mi hijo. No faltará un plato de comida en mi casa para ti. No faltará un lugar para ti dentro de mi casa, dice el Señor. Porque eres hijo. Y si hijo, también dice heredero. ¿Qué le esperó al muchacho que le dijo, padre, dame mi herencia? No me importa que no te hayas muerto todavía, y faltándote al respeto, dame mi herencia. Yo me voy y me lo gasto con mujerzuelas y con borrachos y con ladrones. Y cuando regresó dijo, padre, perdóname. ¿Qué le esperó? ¿Castigo? No, el padre lo abrazó, le dijo, ven, he preparado una fiesta para ti porque tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Qué maravilloso, hermano, qué tremendo. Usted tiene el cielo, usted tiene la bendición. ¿Sabes? Un niño seguro de que sus padres le aman crecerá sano y afirmado.
Un creyente que sabe que Dios le ama, crecerá sano y firme también. El creyente que constantemente duda del amor de Dios, que está afanado, turbado por las cosas de este mundo, se olvida de que tiene un Padre bueno, un Padre soberano, un Padre que le ama. Vuelvo a decir, si usted tiene al Espíritu de Dios, usted ha creído en Cristo Jesús, usted es un creyente, usted es hijo de Dios y usted es coheredero. Un creyente que olvida estas cosas, hermano, está más preocupado de lo que no tiene, de lo que tiene, de lo que le ha pasado, que de lo que su Padre quiere darle. Y el Padre quiere darte muchas cosas. ¿Necesitamos recordar constantemente que somos hijos de Dios? Sí, claro que sí. Necesitamos constantemente recordar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos y queremos regresar a Egipto, ¿verdad? De donde Dios ya nos sacó. Porque reaccionamos en esta carne y nos olvidamos que representamos a nuestro Padre en esta tierra. Esa es nuestra tarea. Porque nos centramos en la cosa de ese mundo y nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos nada más. Que no nos vamos a llevar nada. Porque nos centramos tanto en lo que me pasó ayer o lo que me está pasando hoy, que nos olvidamos de lo que Dios quiere darte mañana. Porque somos atacados por la culpa y la vergüenza. Dios quiere que sepas que tú eres su hijo. Y si eres hijo, tienes al Espíritu de Dios como un sello que garantiza que tú eres de Él y te vas con Él. Amén. Te vas con Él. Bueno, yo sí me voy. Si tú te quieres quedar, normal, pero yo me voy. Yo me voy. Me llama, escucha la trompeta, adiós, me voy al cielo, para arriba, con mi Señor. Se acabó. Si eres hijo de Dios, tienes la vida eterna, tienes la paz con Dios, no hay condenación. Si pecas, Dios va a tratar con tu pecado, por supuesto, te va a educar, te va a disciplinar, te va a corregir, pero nunca quitará su amor de ti. Si eres hijo de Dios, dice la palabra, eres heredero de las promesas y las bendiciones de Dios que en Cristo son sí y son amén. Las que Él ya ganó para ti en la cruz del Calvario. Si eres hijo de Dios, dice, eres coheredero. Estás unido, identificado con el Hijo de Dios para vivir en la victoria que Él ganó por ti allí en el madero. Porque Él sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. ¿Sabes qué yo traje a la cruz? Mi pecado, mi fracaso, mi desobediencia, mi rebeldía. Eso es lo que traje a la cruz. ¿Y sabes qué me devolvió el Señor? Bendición, gozo, paz, vida eterna. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Amigos, si tú no estás seguro de que has nacido de nuevo, ven, trae tu fracaso, trae tu dolor, trae tu pecado al Señor. Él te va a devolver gozo, paz, bendición, vida eterna para todos aquellos que reconocen y quieren creer en Cristo Jesús. También se nos ha concedido, dice, padecer juntamente con Cristo. Amén. Padecer juntamente con Él. Cristo ya padeció. Ojo, Él ya padeció. Pero lo que dice Pablo es que en los padecimientos que nosotros tengamos que vivir en esta vida por hacer la voluntad de Dios, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Él está con nosotros. Estamos en las victorias y también estamos en las luchas. Luego de una ardua batalla que dure toda una vida, la promesa maravillosa y final de Pablo es, o del Señor, mejor dicho, a través de Pablo, es que seremos glorificados al lado de nuestro Señor y Salvador. Y allí toda lucha quedará olvidada por el gozo de la recompensa que usted y yo tendremos. Así que, termino. Dios quiere que usted y yo vivamos en victoria, ¿ven? Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Dios mismo, este poderoso aliado que está a nuestro lado, este Señor maravilloso, Dios mismo, quien está a nuestro lado para que usted y yo podamos caminar en victoria. ¿Cómo así? Dándote poder para vencer al pecado. Esos impulsos naturales que quieren guiarte a hacer lo malo, Dios quiere bendecirte y quiere darte fortaleza. Así que podemos doblar rodillas y decirle, Abba Padre, papito, ayúdame, Señor. Mira, me cuesta controlar la lengua, me cuesta controlar el carácter, me cuesta dejar de hacer aquello, me cuesta dejar de hacer lo otro. Padre, ayúdame. Para ti todas las cosas son posibles. Ayúdame, transfórmame, hazme más parecido a ti, Abba Padre. El Señor quiere dirigirte por medio de su Espíritu Santo. Yo puedo decirle, papito, también te pido, guíame. Guíame, Señor, en las decisiones que tengo que tomar en la vida, en lo que tengo que hacer, a dónde tengo que dirigirme, cómo tengo que pensar, qué tengo que sentir. Señor, guíame
Pon tus santos deseos en mí. Guíame a hacer tu voluntad. Como decía David, ¿verdad? Escudriñame, oh Dios, y mira si en mí hay camino perverso. Y guíame por el camino eterno. Él es el buen pastor. Él sabe lo que hace. Amén. Él sabe lo que hace. Déjate guiar por el Señor. Y Dios quiere que usted viva gozoso, sabiendo de todas las bendiciones y maravillosas promesas que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Hay promesas maravillosas que tiene para ti. Así que, hermano amado, por supuesto que podemos vivir una vida victoriosa. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa, pero no se puede hacer separado de Dios, separado de su Espíritu Santo. Así que busquémosle a Él, amémosle a Él, dejémonos dirigir por Él, sometámonos a Él para que Él pueda hacer su santa y bendita voluntad en nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdame a no resistirme a la voz de Dios. Ayúdame a no resistirme, Señor, a someterme al Señor. Guíame en las decisiones que tome cada día. Dame fuerza para vencer al pecado, para vencer mi propia naturaleza pecaminosa, mi carne, Señor, que habita en mí. Y ayúdame a mirar con gozo las hermosas y tremendas bendiciones que son para mí en Cristo Jesús. Señor, hay motivos de sobra para vivir en gozo y en bendición, solo por la gracia de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a vivir entonces en esa perspectiva, optimista, con fe, gozoso, por todo lo que Cristo ha ganado para mí en la cruz del Calvario. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.